¿Cuál fue la consecuencia del accidente nuclear de Chernobyl? El accidente nuclear dio lugar a un posterior incendio que no se consiguió apagar hasta el 9 de mayo. Este incendio aumentó los efectos de dispersión de los productos radiactivos y la energía térmica acumulada por el grafito todavía dio mayor magnitud al propio incendio y a la dispersión atmosférica. De los productos radiactivos liberados eran especialmente peligrosos el yodo 131, cuyo periodo de desintegración es de 8,04 días, y el cesio 137 con un periodo de desintegración de unos 30 años, de los cuales aproximadamente la mitad salieron de la cantidad contenida en el reactor nuclear. Además, se estimó que todo el gas de xenón fue expulsado al exterior del reactor. Estos productos se depositaron de forma desigual dependiendo de su volatilidad y de las lluvias durante esos días. Los más pesados se encuentran en un radio de 110 kilómetros y los más volátiles alcanzaron grandes distancias. Así, además del impacto inmediato en Ucrania y Bielorrusia, la contaminación radiactiva alcanzó zonas de la parte europea de la antigua Unión Soviética y de Estados Unidos y Japón. Programa Internacional sobre los Efectos en la Salud del Occidente de Chernobyl. Para determinar los efectos de la radiación sobre la salud de las personas, la Organización Mundial de la Salud desarrolló el IPHSA, es el Programa Internacional sobre los Efectos en la Salud del Accidente de Chernobyl, de modo que pudiera investigarse las posibles consecuencias sanitarias del accidente. Estas consecuencias incluían efectos relacionados con la ansiedad producida en los habitantes de las zonas más contaminadas como resultado de la evacuación de sus casas y del miedo a posibles daños futuros en la salud por los efectos biológicos de la radiación. Además, el programa proporcionaba asistencia técnica al Sistema Sanitario Nacional de Bielorrusia, a la Federación Rusa y a Ucrania para aliviar las consecuencias sanitarias del accidente de Chernobyl. Los resultados obtenidos con los proyectos pilotos han mejorado considerablemente el conocimiento científico de los efectos de un accidente radioactivo en la salud humana para que puedan sentarse las bases de las guías de planificación y del desarrollo de futuras investigaciones. Las consecuencias inmediatas del accidente sobre la salud de las personas fueron las siguientes. 237 personas mostraron síntomas del síndrome de irradiación aguda o SIA, confirmándose el diagnóstico en 134 casos. 31 personas fallecieron durante el accidente, de las cuales 28, entre ellos bomberos y operarios, fueron víctimas de las elevadas dosis de radioactividad y 3 por otras causas. Después de esta fase aguda, 14 personas más han fallecido en los 10 años posteriores al accidente. Entre 600.000 y 800.000 personas, trabajadores especializados, voluntarios, bomberos, militares y otros, llamadas liquidadores, encargadas de las tasas de control y limpieza fallecidas en distintos periodos. 16.000 habitantes de la zona fueron evacuados varios días después del accidente como medida de protección frente a los altos niveles de radioactividad, estableciéndose una zona de exclusión en los territorios más contaminados en un radio de 30 kilómetros alrededor de la instalación. 565 casos de cáncer de tiroides en niños, fundamentalmente de edades comprendidas entre 0 y 14 años, y en algunos adultos que vivían en las zonas más contaminadas, 208 en Ucrania, 333 en Bielorrusia y 24 en la Federación Rusa, de los cuales 10 casos han resultado mortales debido a la radiación. Otros tipos de cáncer, en particular leucemia, no han registrado desviaciones estadísticamente significativas respecto a la incidencia esperada en condiciones normales. Efectos psicosociales producidos por causas no relacionadas con la radiación debido a la falta de información, a la evacuación de los afectados y al miedo de los efectos biológicos de la radiación a largo plazo. Estos efectos fueron consecuencia de la reacción de sorpresa de las autoridades nacionales ante el accidente nuclear de Chernobyl en cuanto a la extensión, duración y contaminación a largas distancias. Como los procedimientos de emergencia eran inexistentes, había poca información disponible, haciéndose notar la desconfianza y la presión pública para que se tomaran medidas.
pero las decisiones oficiales no tuvieron en cuenta los efectos psicológicos de la población, llevándose a cabo interpretaciones erróneas de las recomendaciones de la International Commission on Radiological Protection para los niveles de intervención de los alimentos. Todo esto se vio traducido en un importante número de alteraciones para la salud, como ansiedad, depresiones y varios efectos psicosomáticos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, compró equipos y suministró médicos para los 3 países, Bielorrusia, Federación Rusa y Ucrania, por valor de cerca de $16 millones. El resto de los gastos de los proyectos pilotos se dedicó a ayudas a los programas, reuniones científicas, cursos de entrenamiento en instituciones extranjeras de investigación y en instituciones clínicas para 200 especialistas y a proporcionar capital para continuar con las actividades del programa. Según la Agencia de Energía Atómica, la NEA de la OECD, los rangos de dosis de radiación recibidos por los distintos grupos fueron las siguientes. Los liquidadores, del total de los liquidadores, unos 200,000 recibieron dosis variables desde 15 a 170 milisievert. Los evacuadores, las 116,000 personas evacuadas, la mayor parte de un radio de acción de la central de 30 kilómetros, recibieron dosis altas, el 10% más de 50 y el 5% más de 100, especialmente en la tiroides por incorporación de yodo 131. La zona más evacuada fue Pripyat, a 2 kilómetros escasos de la central nuclear de Chernobyl, convirtiéndose en una ciudad fantasma al abandonar la ciudad los 60,000 personas que vivían allí. Los habitantes de las áreas contaminadas, alrededor de 270,000 personas continuaron viviendo en áreas contaminadas, de modo que los niños recibieron altas dosis en tiroides debido a la ingestión de leche contaminada con yodo 131 durante las primeras semanas después del accidente. Tras el control de los alimentos durante el periodo de 1986 a 1989, el rango de dosis de cesio 137 en el subsuelo fue de 5 a 250 medsivele por año, con una media de 40 por año. Resto de la población. Los materiales radiactivos volátiles se extendieron por todo el hemisferio norte. Aunque las dosis recibidas por la población fueron muy bajas y carecen de importancia desde el punto de vista de la protección radiológica, las dosis de radiación durante el primer año oscilaron en Europa entre 0,005 y 0,5, en Asia entre 0,5 y 0,1 y en el norte de América fueron del orden de 0,001.